El presidente Luis Lacalle Pou pidió al Ministerio del Interior que disponga una investigación administrativa de urgencia para saber por qué los antecedentes penales del ex jefe de su custodia personal, Alejandro Astesiano, no aparecieron en dos informes que le fueron elevados al mandatario en los años 2020 y 2021. Además, se solicitó el legajo de todos los funcionarios que hoy se desempeñan en seguridad presidencial. No fue lo único que ocurrió ayer en esta materia. La jornada de la víspera estuvo particularmente cargada de novedades. En particular, novedades sobre el historial de Astesiano, que fue formalizado el martes por su presunta participación en una organización criminal que se dedicaba a falsificar documentos que permitían obtener luego pasaportes nacionales. ¿Qué se supo ayer? Que en marzo de 2013, Astesiano fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. Aquellas actuaciones estuvieron a cargo del juzgado de cuarto turno de Maldonado y la reclusión, que duró 4 meses, se cumplió en la unidad 13 Las Rosas. Un año más tarde, en 2014, Astesiano fue condenado definitivamente por ese delito a una pena de 18 meses de prisión, pero no volvió a la cárcel por el descuento de la preventiva y por otras medidas cautelares. A partir de ese dato nuevo, que circuló mediodía, tarde de ayer, en la noche, el Ministerio del Interior emitió un comunicado. Aseguró que en 2020 y 2021 informó oportunamente al presidente de que la ficha personal de Astesiano carecía de antecedentes penales, pero sorpresivamente, dice el texto, en la ficha personal actual de Astesiano sí figura el antecedente penal por la causa del año 2013. Fue ante esa inconsistencia que el ministro Luis Alberto Heber dispuso una investigación en la Dirección Nacional de Policía Científica para saber quién o quiénes alteraron la información, termina diciendo el comunicado. Ese comunicado se divulgó minutos después de la hora 21, pero no terminó allí lo que el día de ayer depararía en materia de noticias. Poco después, en la noche, repito, el diario El Observador publicó que Astesiano también fue indagado por la policía en enero de este año 2022, algo que hasta ahora era ignorado, y en particular era ignorado por el gobierno. El ex jefe de seguridad de Lacalle Pou fue indagado el 17 de enero del año 2022, o sea, es obvio, cuando ya era jefe de la custodia personal, ¿no? 17 de enero de este año fue indagado por el Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional por aprovechamiento de la falsificación, según se explica en estos detalles que han circulado anoche. Vamos a continuar en este tema. Estamos en línea ahora con el senador Mario Vergara, del sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio. Senador Vergara, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Senador Vergara, ayer en una columna en Facebook, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró: atravesamos un momento muy complejo. ¿Usted coincide con esa calificación? Sí, igual creo que mucho más que complejo, ¿verdad? Estamos todos azorados, es inaudito lo que estamos viendo y muy preocupante, muy preocupante. Como usted acaba de relatar, cada 2-3 horas tenemos una perlita nueva de un episodio que involucra ni más ni menos que a la custodia del presidente de la República. Acá hay que ver de la relevancia institucional que tiene este tema, ¿verdad? Estamos hablando de la seguridad del presidente, hablamos del presidente como figura institucional, más allá de las personas. O sea, es un tema muy grave en donde esta cosa que parece cantinflesca es difícil de creer o de absorber, que el Ministerio del Interior diga, había un expediente y ahora de la nada aparecieron más datos en un expediente. O sea, realmente es muy preocupante la situación en un tema tan delicado. Acá, si son necesarias explicaciones en otros temas que no hemos tenido, imagínense en este tema todo lo que hay para que el gobierno explique, ¿verdad? Yo estaba empezando a citar esa columna de Fernando Pereira en Facebook, que después dice:
Los hechos de los últimos días son graves y requieren mucha responsabilidad política del gobierno y la oposición. Entonces, la consulta es del lado que usted integra, o sea, de la oposición. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Cómo manejan esa responsabilidad? ¿Coincide con Pereira? Coincido con Pereira y nuestra responsabilidad obviamente es en que las cosas se esclarezcan. Es un tema desde el punto de vista institucional muy delicado, muy delicado. La responsabilidad nuestra está en que no se debilite la institucionalidad. Este tipo de episodios no es solo una cuestión de si se equivocó o no se equivocó en tal o cual decisión el presidente o el ministro o el prosecretario de la presidencia, quien es formalmente el responsable de la seguridad presidencial, sino que es un tema de fortaleza o debilidad de las instituciones. No puede ser que se llegue a una situación en donde se define en la jefatura de la seguridad del presidente una persona con este historial, con estos antecedentes, que el Ministerio del Interior diga no sabe de dónde sale la información o deja de salir, que es el presidente que dice yo no sabía, sí sabía, sabía más o menos. O sea, es un tema que debilita todo el contexto y la fortaleza institucional. La oposición tiene esa responsabilidad, así como el tema de la imagen internacional, ¿verdad? Y de qué va a pasar con la perspectiva de los pasaportes uruguayos en el exterior. Eran pasaportes que daban garantías. Estas cosas erosionan un poco. Ojalá que no tenga mayores repercusiones, pero sin duda que no le hacen bien a la credibilidad y la confianza del país en el exterior. Entiendo lo que dice, pero también hay un hilo muy delgado que separa esa lectura, ese análisis que usted está haciendo con el otro, ¿no? El aprovechamiento político de la situación. No. Acá el centro, a ver, hay dos cosas que van en paralelo. Uno es el cuidado de la institucionalidad. Acá es necesario esclarecer todo esto para que la institucionalidad no sufra. Eso es en primer lugar. Y por otro lado, en paralelo sí hay responsabilidades políticas, porque obviamente hay responsabilidades políticas, porque hay responsables políticos de informar y analizar y evaluar, investigar a las personas que se ponen, reitero, ni más ni menos que con la encargado de la seguridad del presidente. Hay responsabilidades políticas a nivel del Ministerio del Interior, hay responsabilidades políticas a nivel del prosecretario de la presidencia, eventualmente, obviamente también del presidente, él mismo lo ha planteado. O sea, son dos cosas que van en paralelo, pero que no se pueden poner en oposición. Hay que cuidar y proteger y mantener la solidez institucional, y para eso es necesario que todo esto tenga explicaciones razonables, y hay responsabilidades políticas, y que si además las explicaciones no son razonables, bueno, hay que activar esas responsabilidades políticas. O sea, no es un tema electoral esto. No digo que sea electoral, pero sí, si uno lo mira objetivamente, acá tenemos nada menos que al presidente de la República mal parado, ¿no? En un momento, sin duda, en un momento de debilidad, de debilitamiento de su imagen, cuando la imagen del presidente había sido justamente una de las fortalezas de este gobierno. Porque Esto, a ver, lo voy a decir crudamente, esto a la oposición le sirve, entre comillas. ¿Cómo manejan ese equilibrio? Rescatando el tono de responsabilidad, pero es responsabilidad ante la ciudadanía y ante el Estado uruguayo y ante el país. Por eso la exigencia de esclarecer esto, y por eso la exigencia de que se asuman responsabilidades políticas, como lamentablemente no se han asumido en otros casos que no son similares a esto, pero que son también parte de un proceso de debilitamiento de la imagen del gobierno. Ahora, también hay que decir que no es solamente que se definió a un jefe de custodia presidencial con estos antecedentes, es que se estaban cometiendo delitos. O sea, también eso, ¿no? Que eso ahí hay que decir, sí, en términos de fortaleza institucional, que el sistema judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial, han operado como corresponde, ¿verdad? Han operado y lo han hecho de manera contundente. Eso hay que rescatarlo también desde el punto de vista institucional. Pero también es el tema no solamente de que está esta persona con estos antecedentes en ese lugar, sino que se estaban cometiendo delitos
con todas las perlitas y detalles que están saliendo estos días, ¿no? Reuniones en la torre ejecutiva, contactos con gente de distinto nivel en el Ministerio del Interior, en la Cancillería, en fin. O sea, todo el panorama necesita explicaciones, porque realmente yo creo que la sociedad uruguaya está azorada de este episodio. Senador Vergara, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay como dos planos. Por un lado está claramente el tema político y por otro lado el tema que hace más a identificación civil y a la vulnerabilidad que pueda haber detrás, porque estamos hablando de, bueno, ciudadanos rusos viajando con pasaportes falsos uruguayos, ¿no? Adulterados. Si me permite, Andrioli, sí, es aún peor, porque ustedes recuerden, primero, no podemos no relacionar esto con lo que pasó hace un tiempo del hackeo a la base de datos. Bueno, a ver cómo lo vincula. No sabemos, pero todo empieza, porque acá el tema no es solo que se daban estos pasaportes, era que había acceso a la base de identificación civil. Esta organización, por esta vía, tenía acceso a esa base. Eso es muy grave, y requiere una explicación contundente. Y entonces, es mucho más grave incluso lo que usted plantea, porque es otro de las ramificaciones relevantes y preocupantes que tiene este caso, ¿no? La vulnerabilidad o el hecho de que esa base de datos estaba disponible para una organización que además la utilizaba de manera delictiva, ¿no? Usted incluso, teniendo en cuenta esto que está diciendo, ¿vincula de alguna forma o tiene dudas respecto a que esto pueda tener un vínculo directo con el caso Marcet? No tenemos ningún elemento para relacionar ambos casos, porque además acá estamos hablando de pasaportes truchos. Uh-huh. A Marcet le dieron un pasaporte real y oficial no en el sentido formal, un pasaporte común que no era trucho, digamos. No tengo ningún elemento para relacionar ambas cosas. Sí, Romina. No, iba a volver al plano político. Un elemento que mencionan desde el oficialismo, recién lo escuchábamos al senador Penades, tiene que ver a veces con estos cargos que se empiezan a desempeñar como de custodia presidencial, en este caso, como termina Astesiano, pero desde una lógica muy propia de los partidos políticos acá en Uruguay, ¿no? Y de la idiosincrasia del sistema político, eso de la confianza, el hombre que se vuelve, bueno, que empieza militando por proximidad al partido, que a su vez en este caso estaba vinculado a la policía, o sea, parecía idóneo en principio para ya haber desempeñado ese rol durante lo que fue las campañas políticas. Sobre eso, ¿no cree que hay algo que tiene que ver con eso que le recae y que pasa en todos los partidos? Es que son cosas que hay que considerar, por supuesto. Uno tiene que evaluar la idoneidad para la tarea. Uno tiene también que tomar en cuenta los temas de confianza, por supuesto. Hoy están todos los partidos políticos y todos los dirigentes revisando los antecedentes de sus custodias o de las personas que los acompañan en seguridad. Y lo bien que digo yo, supongo, ¿no? Lo bien que haríamos todos con eso, por supuesto. Pero esas son dimensiones que obviamente no se pueden soslayar. Hay temas de confianza, hay temas tiene que haber confianza entre porque fíjense que la custodia está en lugares, reuniones y demás, donde se hablan cosas que necesariamente muchas veces tienen que ser reservadas, esto, lo otro. O sea, la confianza es importante, la idoneidad es importante, pero desde el punto de vista institucional también el despejar elementos como, por ejemplo, que las personas no tuvieran antecedentes penales o indagatorias policiales, que hubieran sido procesados, que hubieran estado presos, es también parte. O sea, no hay que poner en oposición una cosa o la otra, no hay que elegir entre la confianza política y el control institucional elemental que tiene que tener esto, que pasa por asegurarse de que la persona, además de ser de confianza, además de ser idónea, no tiene antecedentes porque es un tema institucional. No Senador, se está eligiendo la custodia de una persona, se está eligiendo la custodia de una institución, que es
la presidencia de la República. A partir de esta composición del lugar que usted ha venido planteando en estos minutos, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos en el caso del Frente Amplio? Bueno, por un lado el proceso judicial que seguirá su curso, y vuelvo a reivindicar la actuación del sistema judicial, de la Fiscalía, del Poder Judicial, y desde el punto de vista político, evidentemente el Frente Amplio va a tomar acciones parlamentarias para identificar y detectar y procesar las responsabilidades políticas. No hemos definido aún la forma concreta, porque como bien usted dijo al principio, acá están apareciendo pedazos de información a cada rato. Todavía estamos conformando una composición del lugar más fina, que es lo que nos va a ayudar a definir cuál es la forma. Seguramente va a haber un llamado, una comparecencia de jerarcas al Parlamento para exigir responsabilidades políticas. Se ha llegado a hablar de comisión investigadora, se ha llegado a reclamar renuncias. Estoy refiriéndome a pronunciamientos de su partido, del Frente Amplio. No, del Frente no, de algún sector. Por eso, sí. Ahí va. La comisión investigadora yo creo que es algo que está descartado, porque así como lo planteamos en otros casos, la comisión investigadora son para juntar información para eventualmente volcar a la justicia para que opere. Acá la justicia ya operó, por lo tanto quizá la forma de la comisión investigadora no parece ser la forma correcta. Estamos pensando más bien en las comparecencias de jerarcas en el Parlamento para que expliquen, ¿no? Habrá que ver en qué formato, sin comisión general, interpelación, eso todavía está para definirse. Hay que ver un poco los tiempos, porque está surgiendo información todo el tiempo y estamos todavía armando el puzzle. Y bueno, ahí los tiempos también importan, pero yo creo que apuntamos a eso, ¿no? Apuntamos a un llamado a sala. También hay que definir a quién llamar, porque obviamente al presidente no se lo puede llamar, porque acá tampoco está planteado un juicio político, ¿no? No se puede llamar al prosecretario de la presidencia de manera directa, que es el responsable formal de la seguridad del presidente. Obviamente está involucrado el Ministerio del Interior, eso ni que hablar, o sea, en cualquier interpelación o llamado a Comisión General que hagamos, sin duda va a estar incluido el Ministerio del Interior, pero hay que ver si obviamente vamos a solicitar seguramente que comparezca también el responsable formal, que es el prosecretario de la presidencia, pero habrá que ver también si hay algún otro organismo que deba ser llamado. Todo eso lo estamos analizando. Acciones parlamentarias y políticas va a haber, sin duda, es un tema muy preocupante y muy grave. Estamos definiendo los tiempos, la forma concreta y a quienes vamos a estar convocando por esta situación tan insólita, ¿verdad?, que estamos viviendo con esto. Senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora, Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ha sido un gusto.